nombre es Alinson Guerrero, estudio en la Universidad Técnica de Machala en la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. Estoy en primer semestre de Enfermería A y vamos a tratar sobre el tema los lípidos. Los lípidos son sustancias orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno como componentes principales, a los que se les puede añadir fósforo, azufre y nitrógeno. Las características que son ésteres de un alcohol, pueden ser líquidos o sólidos a temperatura ambiente, son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo, el benceno y la acetona. Los lípidos son biomoléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos, es decir, son aromáticos. Sobre las funciones de los lípidos. La primera función es la de reserva energética, que dice que igualmente las grasas se pueden almacenar como sustancias de reserva energética en tejidos y órganos especializados para ello, tales como el tejido adiposo en los animales y los frutos y las semillas en los vegetales. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales. Su contenido calórico es muy alto, es de 9,4 kilocalorías sobre gramo, y representan una forma compacta y anhidra de almacenamiento de energía. Es la función estructural. Los fosfolípidos, que es la unión de fósforos y lípidos, los glucolípidos, que es la unión de glucosa y lípidos, y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. La tercera función es transportadora. El transporte de lípidos comienza desde el intestino hasta el lugar de utilización o al tejido adiposo, que este sirva de almacenaje. Se realiza mediante la emulsión de los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos, asociaciones de proteínas específicas con triacilglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su transporte por sangre y linfa. La cuarta función es la reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Tenemos los terpenos y los esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Tenemos también la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, como la vitamina A o retinol, la vitamina D, la vitamina E o la vitamina K, las hormonas esteroideas y la prostaglandina. Y como última función tenemos la función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Como tenemos en el gráfico aquí al oso polar, que la piel le sirve como un aislante térmico, ya que tiene grasa, y este genera calor durante la hibernación. Aquí tenemos los ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados. Estos contienen el número máximo de hidrógenos y sus enlaces son todos simples, es decir, tienen un solo enlace y tienen forma de zigzag. Son sólidos a temperatura ambiente y se conoce con el nombre de grasas. Aquí tenemos unos ejemplos de los ácidos grasos saturados, como son el butírico, que tiene 4 carbonos, el caproico de 6 carbonos, el caprílico de 8, el cáprico de 10, el láurico de 12, el mirístico de 14, el palmítico de 16,
el esteárico de 18 y el araquídico de 20. Y los ácidos grasos insaturados. Estos presentan dobles o triples enlaces en su cadena. Son líquidos a temperatura ambiente. Constituyen el grupo de aceites. Aquí tenemos los ácidos grasos insaturados, como son el palmitolénico de 16 carbonos y tiene un doble enlace en el primer carbono. El oleico de 18 carbonos y tiene el doble enlace en el primer carbono. El linoleico de 18 carbonos y tiene el doble enlace en el segundo carbono. El linolénico de 18 carbonos y tiene el doble enlace en el tercer carbono, y el araquidónico de 20 carbonos y tiene el doble enlace en el cuarto carbono. Los ácidos grasos son sustancias ricas en energía, produciendo el doble de calorías que cualquier otro compuesto orgánico, teniendo un papel muy importante en el metabolismo, por lo que los que no pueden ser sintetizados en el organismo deben ser incorporados en la dieta. Tenemos dos tipos de grasas, las grasas buenas y las grasas malas. Las grasas buenas se dividen en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Los monoinsaturados estos se encuentran en el aceite de oliva, los untables, el aceite de colza y aguacates. Y los poliinsaturados se subdividen en omega 6 y omega 3. Los omega 6 estos se encuentran en semillas de aceite como girasoles, maíz, nueces y untables. Y el omega 3 en el pescado azul y algunos aceites de pescado, como fuente vegetal en las semillas de lino, colza, nueces y vegetales de hojas verdes. Y las grasas malas tenemos los ácidos grasos trans y los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos trans se encuentran en los aceites parcialmente hidrogenados. Se encuentran naturalmente en productos cotidianos y en la carne. Como podemos ver en la imagen, los ácidos grasos trans son la comida chatarra, como pueden ser las hamburguesas, las papas fritas, etc. Y los ácidos grasos saturados, dice que estos son sólidos a temperatura ambiente y los encontramos en productos como lácteos enteros, carnes grasas y procesadas, aceites de palma y de coco. ¿Cómo pueden ser las grasas? Como yo expliqué antes, las grasas pueden ser monoinsaturadas, poliinsaturadas, grasas saturadas, colesterol y grasas trans. Las grasas monoinsaturadas, estas se mantienen líquidas a temperatura ambiente, pero se modifican si se refrigeran, se solidifican si se refrigeran. Sus fuentes son el aceite de oliva y el aguacate. Estos reducen el colesterol. Las grasas poliinsaturadas, estas se mantienen líquidas a temperatura ambiente y cuando se refrigeran. Contienen ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6. Contienen efectos antiinflamatorios para la artritis, artrosis, enzemas y psoriasis. Las grasas saturadas, en cambio, estas se solidifican a temperatura ambiente. Entre ellas están la manteca de cerdo, los embutidos, el queso curados y carnes, grasas de cerdo y cordero. Su consumo abundante genera obesidad y niveles altos de colesterol. ¿Qué es colesterol? El colesterol es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo. Existe un colesterol endógeno y un colesterol exógeno. El colesterol endógeno, este es el que produce nuestro organismo, y el exógeno es el que lo ingerimos con los alimentos. Y por último tenemos las grasas trans, que son grasas monoinsaturadas que han sido procesadas. Son perjudiciales para la salud porque ocasionan daños en los radicales libres. Entre estas están el aceite de palma,
las margarinas y mantecas, que contienen grasas hidrogenadas. Como nos pudimos dar cuenta, las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas son las grasas buenas, y las grasas saturadas y las grasas trans son las grasas malas. Una de las características de las grasas buenas es que son líquidas a temperatura ambiente y las grasas malas son sólidas a temperatura ambiente. Aquí también en el gráfico podemos observar que dice que hagamos un stop a las grasas procesadas. Y esas son las que se encuentran en las margarinas, en las patatas fritas, en los bollos, en los bizcochos y pasteles, tartas, chocolates y frituras. Dice también que evitemos el consumo excesivo de grasas saturadas, de carnes, grasas, embutidos, quesos muy madurados, lácteos y huevos. Y también que evitemos el calentar o cocinar con aceites recalentados, para así tener un organismo funcionando bien y no tener varias enfermedades por consumir aceites recalentados o ácidos grasos malos. Colesterol bueno o HDL, que significa lipoproteínas de alta densidad. Este tiene como principal función recoger el colesterol de los tejidos y llevarlos al hígado. Colesterol malo o LDL o colesterol malo. Esto significa lipoproteínas de baja densidad, ya que es el principal lipoproteína que lleva el colesterol del hígado al resto del organismo. El colesterol es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo. Como explicamos anterior, teníamos el LDL o colesterol malo y el HDL o colesterol bueno. El LDL o colesterol malo son lipoproteínas de baja densidad que transportan el colesterol a las células sanguíneas y las pueden oxidar y dañar, originando aterosclerosis, que son enfermedades del corazón, o es cuando se tapona una arteria. Estas aumentan los niveles de colesterol malo del organismo o LDL, como alimentos como el azúcar, los dulces, embutidos, carnes de cerdo y cordero, quesos, grasos, y producen estrés y por la falta de ejercicio. Aquí como podemos observar en la imagen, ahí tenemos los alimentos malos. Y el HDL o colesterol bueno son lipoproteínas de alta densidad que transportan el colesterol desde las células periféricas al hígado. Estas incrementan los niveles de colesterol bueno del organismo o HDL, el aceite de oliva, el ajo, la cebolla, la fruta, la verdura, las legumbres, los frutos secos y las semillas. Como podemos observar en el gráfico, ahí también tenemos alimentos buenos como son las frutas y las verduras. Los beneficios de los ácidos grasos esenciales, como el omega 3 y el omega 6, que son las grasas buenas. Estas dicen que son protectores cardiovasculares, debido a que rebajan los niveles de triglicéridos y colesterol sanguíneo. Estas tienen propiedades antiinflamatorias en las enfermedades articulares. También es beneficioso en las inflamaciones intestinales crónicas y afecciones dérmicas. Dice que el ácido graso omega 3 tiene características anticancerosas. Estas mantienen el equilibrio mental, combaten la depresión y la fatiga crónica. El ácido graso omega 6 combate en cambio la diabetes, ya que estabiliza los niveles de insulina, y también alivia los dolores menstruales y los síntomas de síndrome premenstrual. Aquí también tenemos unas fuentes de alimentación del omega 3 y el omega 6. Del omega 3 dice que tenemos el pescado azul, frutos secos, semillas, como pescado azul tales como el salmón, trucha, arenque, caballa, sardina, anchoa y fletán. Los frutos secos como son las nueces y aguacate. Las semillas como calabaza, lino y cáñamo. Y también podemos consumir huevos de gallina, lácteos y carnes orgánicas. Y las fuentes de omega 6
cambio son las semillas y aceites, como tenemos el aceite de germen de trigo, las semillas de calabaza, de cáñamo y de sésamo. Los frutos secos y aceites. Frutos secos tales como las nueces, avellanas y almendras, y los aceites obtenidos en frío por supresión. Si consumimos estos alimentos, nos podemos evitar varias enfermedades, tales como la artritis reumatoide y lupus, ataques cardíacos, apoplejías y derrames cerebrales, colitis ulcerosas, enfermedades de Crohn, cáncer de colon, de próstata y mama, enzimas dermatitis y psoriasis. Gracias.